Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite tener. Yo siempre subo con mucho temor, hermanos, pero no es que lo diga por falsa humildad, sino trato de prepararme lo más posible para servir en esta forma, pero uno se para acá adelante y lo que decía el hermano Jonathan, y creo que todos lo han experimentado, y es el temor de decir más allá de lo que la palabra de Dios dice y de que el Señor lo ayude a uno en su debilidad. A veces uno se preocupa mucho por si el mensaje fue claro, si salieron animados o no salieron animados dependiendo del pasaje, el tema que se escogió, pero eso es falso en nuestra mentalidad de maestros, porque es el Señor el que da el crecimiento, es el Señor el que edifica, es el Señor el que da claridad. Por más elocuente que sea el predicador, el que da claridad es el Señor. Y por eso damos gracias a Dios, porque esta es una iglesia que no se caracteriza por espectáculos, no es una iglesia que se caracteriza por traer a los más conocidos, a los más famosos, pero se caracteriza por ser bíblica o, en su defecto, quererlo ser. Y esta enseñanza que escogí para hoy nos va a ayudar en ese propósito, en el propósito de seguir avanzando como iglesia local, hermanos, en el propósito de seguir animándonos como un solo cuerpo, a seguir avanzando hacia el Señor, a seguir conociendo no las prácticas y experiencias humanas que pueden ser más exitosas en una iglesia, sino lo que la sola Escritura dice, lo que la palabra de Dios afirma, para que nosotros podamos tener vidas llenas de vigor, de fuerza, de gracia, de libertad, con el propósito de glorificar al Señor. Muchas veces, mis hermanos, los miembros de la iglesia local, aquí nosotros, incluyéndome yo, nos desanimamos de pronto por la falta de crecimiento en la iglesia. Decimos, hombre, pero somos los mismos cada año, crecemos un 2%, un 3%, y peor, crecemos, pero otros se nos van, otros se desaniman, se trasladan a otras iglesias locales, apostatan de la fe, nunca fueron creyentes, pensaron que sí lo eran. Muchos hermanos de muchos años se retiran, y nos desanimamos por esos temas, nos desanimamos por esto, y aún más en esos casos donde nadie hace nada al respecto. Esa impotencia que da a veces de ¿qué debo hacer para que la iglesia crezca? ¿Qué debo hacer? ¿O qué estamos haciendo mal? Siempre pasa eso, mis hermanos. Aún nos cuestionamos las aptitudes del pastor, si de pronto sí es apto para el servicio, si tal vez con otro pastor que fuera más efusivo, con un mejor carisma, podría traer más gente a la congregación. Tal vez los maestros son muy aburridos, tal vez los predicadores no enseñan bien, y aún nos cuestionamos nosotros mismos, cada uno de ustedes, ¿será que sí estoy sirviendo al Señor como debe ser? Y la conclusión a la que siempre llegamos todos es no lo estamos haciendo como deberíamos. Sin embargo, mi enseñanza hoy tiene el propósito de cambiar esa mentalidad, o de recordar cuál es la confianza, cuál es la base, cuál es la esencia por la cual la iglesia local se mueve y por la cual la iglesia universal sigue su rumbo. Y eso es que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque nosotros lo decimos? No, porque el Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, porque el Señor Jesucristo está edificando su iglesia, y porque Él mismo prometió que las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Esa es la razón por la cual quiero compartir este texto. Así que me gustaría que fuéramos a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Hoy estaremos estudiando, hoy estoy como de mucha controversia, porque este texto también es muy controversial. Este texto es controversial tanto
para una postura de interpretación actual como la postura de interpretación del catolicismo romano. Y es Mateo capítulo 16, versículo 18. Pero mis hermanos, yo no quiero hoy hacer una apología, aunque va a salir de allí de la exégesis, pero yo no quiero hacer una defensa en contra de la postura católico-romana o en contra de las otras posturas de interpretación de este texto. Lo que hoy yo quiero, mis hermanos, es que en medio de toda esta controversia que hay de este texto, veamos más allá y veamos es el propósito por el cual el autor inspirado, que es Mateo, quiso escribir esto, o por qué el Espíritu Santo inspiró a Mateo para escribir este texto. Eso es lo que quiero que hoy veamos. Así que hoy vamos a tratar de visualizar en medio de todo esto qué nos quiere decir a través de su palabra Dios, o qué nos quiere decir Dios a través de su palabra. Mi propósito particular hoy, mis hermanos, es recordar dos cosas principales y quiero que lo tengan en mente durante este tiempo que vamos a tener de estudio. Y es, primero, ¿cuál es el fundamento de la iglesia de Cristo? Ahora, al principio les dije, es Cristo la cabeza, pero ¿cuál es el fundamento de la iglesia de Cristo? ¿Cuál es el fundamento? Y ¿en qué debemos poner nosotros nuestra confianza para el avance del reino de Dios? Entonces, primero tenemos que conocer cuál es la base de la iglesia de Cristo, cuál es el fundamento de la iglesia del nuevo pacto, cuál es el fundamento o la base de la iglesia nuevo testamentaria. Y luego vamos a ver en qué debemos nosotros poner todas nuestras fuerzas, toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza para el avance del reino de Dios, para el avance del reino de Dios. Así que para ello vamos a ir a Mateo capítulo 16 y vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 13. Entonces estén muy atentos, mis hermanos. Aunque vamos a estar tratando el versículo 18, vamos a leer desde el 13 para mirar algunos aspectos importantes de lo que quiero transmitirles hoy. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús, el Cristo. Señor, te pedimos guía hoy. Señor, te pedimos que nos ayudes, que nos ilumines por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Necesitamos que nos guíes como esta iglesia local, una parte de esa universal, la cual el Señor Jesucristo está edificando. Señor, necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos, Señor, a poder aprovechar este texto, tu palabra inspirada, tu palabra infalible e inerrante, para que podamos animarnos y consolarnos en medio de tanto afán, como decía mi hermano Jonathan, tanta tribulación, angustia, enfermedad, persecución, Señor. Ayúdanos a entender que no somos perdedores, sino que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Te lo pedimos por sus méritos allí en la cruz. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces hoy vamos a ver tres cositas muy importantes allí en el versículo 18.
El versículo 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es el problema central de este texto, mis hermanos? El problema central de este texto, o de las interpretaciones que ha habido de este texto, es que dicen que Pedro es la roca de la iglesia, que Pedro es el fundamento de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero ¿es en realidad lo que está diciendo el texto? Y para eso vamos a ver dos cosas principales. Vamos a ver primero un contexto allí de lo que acabamos de leer, y segundo vamos a ver las palabras que el Señor utiliza cuando declara esta afirmación allí en el versículo 18. Por eso les dije que leyéramos desde el versículo 13. ¿Por qué? Porque para poder comprender lo que el Señor está declarando allí, debemos ver cuál es todo su contexto. Y resulta que el contexto de esto es que Él está apartado en una región, Cesarea de Filipo, está con sus discípulos únicamente, venía de estar con una multitud de personas, creyentes, no creyentes, todos judíos allí. Ahora se acerca a otro lugar, Cesarea, y está solamente con los 12, está en medio de esos 12, y les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy? Ahora, nosotros que hemos leído la palabra de Dios completa, los evangelios y todo, sabemos que los hombres decían muchas cosas del Señor Jesús, no solamente lo que decían ahí ellos. Porque ¿a quién le está preguntando Jesús? A sus discípulos. Y sus discípulos como que omiten unas cosas que los hombres decían. Porque los hombres también decían que Él era Belcebú. Los hombres también decían que Él era otro profeta, un falso maestro, un estafador, decían todo esto. Pero ellos principalmente se refieren a lo positivo. Y dicen, algunos dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, otros dicen que es Juan el Bautista. Pero tengan en cuenta algo muy importante que vamos a traer ahorita más adelante, y es que ¿a quién le estaba hablando el Señor Jesús? Eso es muy importante. Porque resulta que ahí en el versículo 15, miren ahí en sus Biblias, cuando dice, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? En el griego es una expresión muy importante, de mucho énfasis. O sea que lo que el Señor Jesús estaba diciendo es: ¿quién dicen todos que soy? Y ellos están hablando. Y en un momento como que para y dice: pero esperen, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿a quién le está hablando nuevamente? A los discípulos. Noten algo interesante acá, y algo importante que rescatar, y es que la salvación, como veíamos por la mañana, es un asunto muy personal. La salvación no es de lo que dicen los demás de Jesús. La salvación es: ¿qué dices tú de Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para cada uno de ustedes? Pregúntense. Imagínense que el Señor Jesús esté delante de nosotros y diga: ¿qué dice el mundo de mí? Entonces uno dice que es un Jesús histórico, un Jesús que se rescata, pero que todos esos milagros y todas esas cosas no son reales, que es un buen maestro, que tal vez es un buen filósofo, que es un buen ejemplo a seguir. Pero el Señor Jesús luego se voltea y dice: pero tú, ¿quién dices que soy yo? Ahora, la respuesta de Pedro, aunque no lo vemos acá, se los voy a explicar, es muy valiosa. Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro, siempre muy impulsivo, tomó el liderazgo de los 12, se paró tal vez delante de los otros 11 y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es la primera vez, mis hermanos, en el Evangelio de Mateo, que alguien directamente confiesa que Jesús es el Cristo. Ahora, si ustedes hacen un pequeño estudio de referencias de la palabra, van a ver que, por ejemplo, en Mateo 1:16 dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Y muchas veces se habla de Cristo en Mateo 1:37, 1:17, 2:4, 11:2. Pero es la primera vez que no Mateo, el que está escribiendo, relatando quién es Jesús, el Cristo, lo dice, sino una persona en el relato. Es la primera vez. Nadie había dicho hasta ese momento que Jesús era el Cristo. Bueno, ¿y por qué esto tan importante? Porque resulta que la palabra Cristo, ¿alguien sabe qué significa la palabra Cristo? El ungido, precisamente, correcto. Entonces, Cristo
o Christus, y pasa a ser el Mesías, que se puede entender como Mesías, y en hebreo es ungido, de Masaya. Este conocimiento que tiene Pedro, que es el primero en dar el paso y confesar quién es el Señor, es un conocimiento que no viene de él, y nos lo aclara el mismo Mateo, ¿no? Mateo versículo 17 dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este Pedro es el primer apóstol en ser llamado. ¿Recuerdan? El Señor Jesús pasa y lo llama, y cuando lo nombra en los 2 apóstoles, él es el primero que aparece. Pero no se llama Pedro, ¿no? Se llama Simón, hijo de Jonás. Esto también es muy importante de ver, porque resulta que en Juan, capítulo 1, versículo 42, Cristo hizo una profecía respecto a Pedro. Él preveyó algo. En Juan 1:42 dice así: dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que traducido es Pedro en griego, es decir, piedra. La palabra Cefas del arameo, o Kefá también, es la que se utiliza normalmente para hablar de una roca. Pero noten que Pedro no se llamaba Pedro, qué interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque Simón, hijo de Jonás, era un hombre impulsivo, era un hombre muchas veces inseguro, un hombre que caía fácilmente, un hombre torpe, un hombre tal vez al mismo tiempo confiado. Y este hombre era Simón, hijo de Jonás. Pero el Señor Jesús dice: no, más adelante tú no serás llamado Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado roca, piedra o Petros, que es la palabra que se utiliza aquí en Mateo capítulo 16 versículo 18, dando alusión a ¿qué, mis hermanos? A que este hombre que era impulsivo ahora iba a ser estable. Y esta profecía se cumple cuando Pedro confiesa que el Señor Jesús es el Cristo. Leámoslo. Dice el versículo 16: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y por eso el versículo 18, ahora Jesús, después de escuchar lo que Pedro dijo, lo que les estaba preguntando a sus apóstoles, dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Esa es la primera parte. Así como la iglesia es llamada iglesia hoy porque está fundamentada en la misma roca que estaba fundamentada Pedro, y de pronto ya están viendo hacia dónde voy, cuál es la roca. Asimismo, nosotros estamos fundamentados precisamente en esa roca, y es que el Señor es Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la roca del texto, mis hermanos. Ahora, Cristo prosigue declarando precisamente que ya Simón, hijo de Jonás, no iba a ser llamado así, ahora sería Pedro, a quien ya Jesús había predicho, como lo vimos en Juan 1:42, dando a entender que ya no va a ser un hombre impulsivo, Simón, sino un estable Cefas, un Kef. O sea que era un hombre firme. ¿Pero por qué? Por lo que estaba diciendo. De la misma manera nosotros, cuando el Señor Jesús pregunta a cada uno de nosotros: ¿quién dices tú que soy yo, el Señor? Tenemos que responder: oh, eres un buen maestro, eres, como algunos dicen, eres mi Salvador, pero no mi Señor, todavía no. Algunos dicen sí, sabiduría, conocimiento, pero no el Cristo, el Hijo de Dios. Y resulta, mis hermanos, que este es un texto que habla de la fundación de una concepción de la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué digo todo eso? Porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento existía la iglesia del Señor también. La palabra en el hebreo kahal, que se puede traducir como asamblea o reunión o apartados juntos en un lugar, está en muchos textos del Antiguo Testamento que vamos a estar tratando a continuación. Eso quiere decir que esta noción de iglesia, esta noción de asamblea existía en el Antiguo Testamento, bajo unos parámetros particulares, como son el tabernáculo,
un lugar de adoración, por ejemplo, el monte Sinaí. Cuando se reunieron todos, la palabra que se utiliza allí alrededor del monte Sinaí es Cajal, asamblea. Cuando se reunían para la guerra, también se utilizaba la palabra que en el griego se tradujo como eclesía o iglesia o asamblea. O sea que esto no era nuevo. Recuerden también, mis hermanos, que el Evangelio de Mateo fue escrito para un público en particular, unos oyentes en particulares. Y estos eran aquellos judíos que estaban siendo perseguidos, pero que ya se habían convertido al cristianismo. No eran judaizantes, eran judíos en la fe genuina, participantes de la iglesia del Señor Jesucristo. Era lo que estaba viendo aquí ahora. Normalmente se nos enseña que la iglesia del Nuevo Testamento, ¿cuándo inicia? En Pentecostés. Pero resulta que acá estamos viendo que ya el Señor Jesucristo está hablando de iglesia. Sin embargo, el versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que no está diciendo que está fundando la iglesia ahí, sino que es en un futuro. Pero ¿de cuál iglesia está hablando el Señor Jesucristo aquí? Está hablando de su iglesia universal. Pero noten algo interesante en Mateo capítulo 18. Vamos allí. Mateo capítulo 18. Miren lo que dice el versículo 17, porque allí no está hablando en tiempo futuro. Dice: si no los oyere a ellos, y recuerden el contexto de la disciplina eclesiástica, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, ¿cómo puede ser que antes de Pentecostés existiera la iglesia de Cristo? Miren lo que está diciendo acá el Señor Jesucristo. Y bueno, y tendría muchos argumentos para explicarles esto, como por ejemplo, que los apóstoles fueron puestos en la iglesia antes del día de Pentecostés, que Jesús cantó en la iglesia antes del día de Pentecostés, que los apóstoles fueron enseñados las verdades acerca de la iglesia antes del día de Pentecostés, que la iglesia tuvo la gran comisión antes del día de Pentecostés, que la iglesia tuvo un programa de misiones antes del día de Pentecostés, etc. Entonces hay muchos argumentos que les puedo mostrar para decirles que la iglesia no fue un misterio revelado de manera instantánea en el día de Pentecostés, no. Esto es algo que desde tiempos antiguos se estaba manifestando. Era un misterio, pero fue un misterio gradualmente revelado. Ahora, ¿qué pasa en Pentecostés en realidad? En Pentecostés lo que pasa es que ahora la iglesia va a ser capacitada para un misterio, en este misterio que es llegar a los gentiles. La ampliación de la iglesia del Señor ya no pertenece solamente a un pueblo étnico, sino que ahora es a todas las naciones, cumplimiento de la promesa abrahámica. Ahora, ¿cuándo se empieza a ver esa luz? ¿Cuándo se empieza a ver esa revelación de ese misterio? Cuando el Señor Jesucristo se encarna, cuando el Señor Jesucristo es ungido, y por eso se llama Cristo. Y en este caso, en Mateo 16, 18, cuando precisamente Pedro, uno de los discípulos de los 12, el primero entre iguales, confiesa y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, el Señor Jesucristo dice: esta iglesia que ahora va a ser revelada y que va a ser constituida por mi sangre cuando sea crucificado, muerto, resucitado, va a ser fundamentada en esta roca. Entonces vamos a leer el versículo 16. El versículo 18. Versículo 18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hay algunos, mis hermanos, que han dicho, cuando habla sobre esta roca, ya no le está hablando a Pedro. Ya no está hablando a Pedro, sino está hablando de él mismo. Entonces hay algunos que lo ilustran así: de cierto te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es lo que algunos dicen que está diciendo el Señor Jesús, pero no es cierto, porque en el versículo 19, miren a quién le está hablando todavía: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, sí le sigue hablando
a Pedro. Ahora, la otra interpretación que se hace de esto es que sí, le está hablando a Pedro, y a Pedro le está diciendo, tú eres Pedro, porque siempre se ha conocido como Pedro según, y dice, y sobre esta roca edificaré la iglesia. O sea que Pedro es el fundamento de la iglesia del Señor. Esa es la otra interpretación que se tiene. Sin embargo, entonces nosotros tenemos que coger ahora todas las escrituras y mirar si eso es cierto, no solamente basados en ese texto. Y resulta, mis hermanos, que en el Antiguo Testamento, en el contexto judío precisamente, en el que se está escribiendo Mateo, y particularmente este es un texto que solamente aparece aquí en este evangelio, la idea de roca como fundamento no es nueva, es lo primero que vamos a ver. Miremos, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 32, versículos 3 y 4. Deuteronomio 32. Dice el texto, porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. ¿Quién es la roca en el texto? Dios, precisamente. Vamos a Isaías capítulo 28, versículo 16. Isaías 28, 16 dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. Ahora, estos textos que yo les estoy mostrando en el Antiguo Testamento, son textos que se citan en el Nuevo Testamento. Son textos que se han citado para confirmar que ¿quién es la roca? Cristo, a la luz de esto. Pero a la luz de Mateo 16, versículo 18, vamos a ver específicamente qué es ese fundamento. Sin embargo, vamos a seguir mirando algunos pasajes para confirmar esto. Vamos a ir a 1 Corintios 3:11, pasemos al Nuevo Testamento, y vamos a confirmar precisamente esta verdad de que la roca es Dios. Y por supuesto, Cristo es Dios. 1 Corintios 3:11. Dice 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Textos como Efesios 2:20, ustedes lo conocen también, que habla sobre los apóstoles y profetas como fundamento. Bueno, quiero que lo miremos porque ahí hay algo importante. Efesios 2:20. Porque aquí nos dice algo también de Pedro en Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea que acá nos está diciendo que hay un fundamento que se conoce como el fundamento apostólico. Y eso no va en contradicción a lo que Mateo 16, volvamos a Mateo 16, versículo 18 nos está diciendo. Entonces, ¿qué nos está diciendo Mateo? Porque Mateo utiliza 3 veces esta palabra roca. Y si nosotros la vemos en el griego, cuando dice el versículo 18, yo también te digo que tú eres Petro o Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a entender que este juego de palabras del Señor Jesús en este texto estaba dando a entender algo muy importante, muy valioso. Quiero de pronto ilustrárselos acá. La palabra Petra en el griego
un sustantivo femenino, está dando a entender un poco un risco. Noten que en el Antiguo Testamento, uno de los textos que citamos habla de Sión, y resulta que la ciudad de Sión, o la ciudad de Jerusalén, fue construida precisamente sobre un monte, para que fuese firme, para que estuviese estable. La palabra Petra que utiliza el Señor allí, entonces es esta, una roca o un farallón. La palabra Petros en el griego es piedrecita, piedra de canto. Los que son constructores creo que alguna vez me estaban explicando ese tema de la cal y el canto, y de cómo se mezclaba para poder construir. Entonces, esa piedrecita, cuando dice tú eres Pedro, es una piedrecita así. Lo que el texto nos está diciendo es que Pedro es pero Pedro sí es la primera piedrecita sobre esta roca. ¿Y cuál es la roca en el contexto? La confesión de Pedro. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Esta es la roca sobre la cual va a empezar a edificarse una iglesia llena de piedras. Y hace poco estudiábamos un tema de piedras, ¿no? Las piedras vivas. Y es algo que no contradice Pedro. Por ejemplo, vamos a 1 de Pedro, capítulo 2. El mismo Pedro nos va a dar claridad sobre este asunto. Acá Pedro nos está diciendo que él es la piedra y que a él lo desecharon, que él es la roca y el fundamento de la iglesia. Miren lo que está diciendo en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice así: para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Cita, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados. ¿Esto de dónde lo está sacando? Del Salmo 118 de Isaías capítulo 8, versículo 14. O sea que Pedro mismo no dio a entender y no malinterpretó lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo cuando le dijo: y también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia. Aún, hermanos, los apóstoles no entendieron eso, ni siquiera Cristo entendió eso, porque entonces estaríamos diciendo que los otros 11 apóstoles eran inferiores a Pedro, y Pedro ahora, como el vicario de Cristo, la ascendencia papal, ahora era superior a todos. Pero resulta que esa no es la interpretación del texto. El mismo contexto posterior del libro de Mateo nos enseña, por ejemplo, en un texto: el que quiere ser el más grande, el primero entre vosotros, debe ser el último. El que quiere estar en primer lugar debe estar sirviendo a los demás, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Es el entendimiento de todas las Escrituras lo que nos muestra que no es un hombre el fundamento de la iglesia. Y particularmente aquí en Mateo 16, 18, el fundamento de esa iglesia es la confesión. Ahora, lo que sí nos dice el texto es que Pedro se puede considerar de forma secundaria como fundamento, de la misma manera en que Efesios 2:20 nos dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso quiere decir que Pedro es fundamento en dos aspectos. El primer aspecto es fundamento confesional, es lo primero. Pedro es la primera piedrita, una de estas piedritas, la primera en fundamento confesional, pero no solamente eso, sino que Pedro también era un apóstol. O sea que también Pedro era fundamento apostólico. Como les decía, esto no quiere decir que sea superior a otros apóstoles, como por ejemplo Mateo 18:1, Mateo 20, del 20 al 24, no lo afirma. Aún el Señor, como les digo, rechaza tal interpretación en Mateo 20, del 25 al 28. Y Pedro mismo hubiera concebido su autoridad como la de los papas, a la de otros como la de un dictador. Pero resulta que no, mis hermanos, porque 1 de Pedro 5:2, mire lo que dice, escuchen, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, que es Pedro, no, es el Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Así que Pedro mismo está afirmando que él no es la roca.
Pero se ha torcido ese texto, se ha hecho una mala exégesis y se ha dado a entender que entonces no es la confesión del Señor Jesús de que es Cristo el Hijo de Dios, sino que es Pedro el que está acá. Y entonces Él es el fundamento. Y todo lo que se va a construir acá encima de esta roca, que es la iglesia, sobre las columnas, entonces esto está fundamentado es en Él. Es totalmente falso, mis hermanos. La interpretación del texto nos muestra que ni siquiera directamente está hablando del Señor Jesucristo como persona, sino de la confesión del Señor Jesucristo. Ahora, a la luz de toda la Biblia, sí nos muestra que la roca siempre es Dios, que la roca es Cristo. Hermano Javier. Bueno, es que también en Primera de Corintios, capítulo 3:4, nos confirma que la roca es Cristo. ¿Qué dice? Dice, todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca ya... Eso es interesante porque en el contexto del 10:4 está hablando del Antiguo Testamento. Y está hablando, si no estoy mal, es de la peña de Oreb. Y está diciendo, así como brotaron aguas de esa peña que fue la fuente, la base de la cual brotó vida porque se iban a morir, porque no tenían que beber, estaban sedientos en el desierto. Asimismo Cristo es esa peña, es esa roca. Entonces son muchas figuras, gracias hermano, que nos ayudan a confirmar que la roca por supuesto no es el Señor Jesús. Ahora, algunos dicen, el texto de Mateo 16:18 originalmente no estaba en griego, sino estaba en arameo. Y resulta que las palabras que se utilizan ahí, Pedro y roca, es la misma, es Kefa. Entonces dicen, digámoslo así, dice, yo también te digo que tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sin embargo, no hay ninguna evidencia de un texto en arameo, mis hermanos, más sí del griego. Aún nosotros sostenemos que los autógrafos de los evangelios fueron escritos en griego, no en arameo, aunque arameo era una lengua común y aunque sí existieron traducciones al arameo o al hebreo de los evangelios, principalmente los sinópticos, no podemos decir que esos eran los autógrafos y no hay ni siquiera evidencia para decir si era Kefa y Kefa. Pero lo que sí podemos entender a la luz de lo que la palabra de Dios nos muestra es que el Señor estaba haciendo una clara diferencia, no solamente por las palabras que se utilizan ahí, sino por el contexto general de las Escrituras. Entonces eso es muy importante. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, no se hablaba de edificar una iglesia explícitamente, pero sí se hablaba de algo más. Vamos a ir al Salmo capítulo 89. Salmo capítulo 89, versículo 4. ¿Hay alguien que me ayude a leer ese texto, por favor? Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Gracias. El texto nos está hablando de un reino. Y ese reino nosotros lo podríamos traducir sencillamente como el reino de los cielos. Un reino que el Señor va a edificar generación tras generación. Entonces, esto es algo que se estaba prometiendo en el Antiguo Testamento, es algo que se sigue cumpliendo ahora con los evangelios, porque los evangelios son Nuevo Testamento precisamente. Los evangelios nos dan a entender que Cristo es el que está edificando la iglesia. Ahora vamos a enfocarnos allí. Mateo 16:18 nuevamente dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Ahora, el fundamento de los apóstoles nos sirve porque recuerden a quién le estaba preguntando el Señor Jesús al principio. ¿Quién dice que soy yo? Ustedes. ¿A quiénes? A los apóstoles. Ese es el mismo fundamento. O sea que no solamente Pedro era el que estaba afirmando eso, sino los apóstoles que estaban allí. Por eso dice que después mandó que no le dijeran a nadie. Aún así, que no se lo podría atribuir Pedro, porque por eso dice Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que ya había una obra de regeneración en Pedro. Ya había existido un llamamiento de Pedro y estaba en un proceso, Pedro, aprendiendo no solamente quién era Cristo, sino cuál era su propósito en la iglesia del Santo de Dios.
Él tenía que aprender cuál era su propósito, y su propósito era ser un fundamento apostólico, ser un fundamento confesional. A la luz de esto, mis hermanos, salen dos promesas. Nacen dos promesas de este texto. La primera promesa que podemos ver allí es: yo edificaré mi iglesia. O como dice el texto literalmente, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién va a edificar la iglesia? ¿Pedro? Cristo. Es Cristo el que se va a encargar de edificar su iglesia. Nadie más, ni Pedro, ni Pablo, nadie. Estos son fundamentos sobre la piedra, que es Cristo. Y Cristo los va a usar, les va a dar el privilegio a pastores, maestros, evangelistas, de los que nos habla Efesios 2:20, porque no solamente se quedó allí, ¿no? Entonces, hablamos de Pedro, hablamos de un fundamento aquí, no hablamos de Pedro, hablamos de la confesión, hablamos de Cristo, hablamos de fundamento apostólico, y aquí hablamos de la iglesia. Hola, sí. Así que, mis hermanos, podemos ver dos promesas. La primera promesa es que el Señor Jesús promete edificar su iglesia. Promete no dejar sola a su iglesia. Y no es un edificio, no es la construcción de un edificio, es la construcción de su iglesia local. La palabra que se utiliza allí, versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré. Oikodomeo, en el griego, está compuesta de dos palabras. Entonces, oiko, que es casa, algunos la conocen por oikonomos o economía, que lo traducimos así, que es el orden de los roles y el trabajo en el hogar, y domeo, que significa techo o algo superior. Entonces, lo que el Señor está ratificando allí es que lo que va a hacer es edificar sobre ese fundamento que ya está, sobre ese farallón, sobre esa roca que ya está, que es la confesión del Señor Jesucristo. Esta misma palabra se utiliza en Mateo 7:24 cuando se habla del hombre que escucha lo que el Señor está diciendo y que es semejante a quien construye su casa sobre una roca. O lo que dice Marcos 14:58, dice: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Entonces, es la misma relación, es edificar sobre algo que ya está, y es esa base. Vamos a saltarnos un poquito por tiempo esto. Ahora, Jesús toma personalmente la construcción de su iglesia. ¿Pero cuál iglesia? ¿Alianza en Fontibón? No, recuerden, yo les dije al principio, este texto no está hablando de una iglesia local particular, sino precisamente la universal, que conocemos también como la iglesia invisible, se la ha llamado así de esa forma, pero que se ve visible a través de ¿qué? De las iglesias locales. Eso quiere decir que nosotros somos parte de esa iglesia universal, nosotros somos piedras que se están construyendo sobre esa base que ya está, sobre ese fundamento apostólico, y que se sigue edificando a través de ¿quiénes? De pastores maestros, pero que estos pastores maestros no actúan por su cuenta, sino que es Cristo la cabeza de la iglesia, y es Cristo el que lleva el propósito del crecimiento, la edificación y el poder de la iglesia, que podemos traducir en el Antiguo Testamento como el reino de los cielos. Entonces, tanto el reino de los cielos como la iglesia novotestamentaria de la que estamos hablando tienen una relación allí. El versículo 18, el capítulo 18 de Mateo nos da el ejemplo de la iglesia local para poder reflejar la iglesia universal. Y miren lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Primera de Corintios 12, 28. Acá se resume todo eso que les estoy diciendo.
La primera parte de 1 Corintios 12, 28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente, ¿quiénes? A los apóstoles, incluyendo a Pedro, luego profetas, lo tercero, maestros. Entonces dejémoslo hasta ahí por el enfoque que le estamos dando. Eso quiere decir que el Señor sigue construyendo su iglesia. Yo edificaré mi iglesia, dice el Señor. Dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea que nosotros no edificamos la iglesia del Señor. Es Él el que la edifica. Es Él el que la lleva a su tiempo. Es Él el que le da el crecimiento. Es Él el que pone maestros, pastores maestros. Porque ya no hay apóstoles, ¿no? Sigue diciendo el texto, Mateo 16, volvamos allí. Ya vimos, pienso yo, una promesa clara, una promesa inconmovible, una promesa preciosa, y es que no depende de nosotros, mis hermanos, sino que depende del Señor, depende de nuestro Señor Jesucristo, porque Él mismo dijo, yo lo haré, yo edificaré mi iglesia. ¿Qué sigue diciendo el versículo 18? Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A veces nosotros entendemos que las puertas del Hades es la muerte, pero hay textos que nos dejan ver qué significa lo que está diciendo ahí. Por ejemplo, 1 Corintios 15, 25. 1 Corintios 15, 25 nos habla a qué podría dar a entender las puertas del Hades en el versículo 18. Bueno, si ustedes leen todo el contexto de 1 Corintios 15 van a entender, pero quiero que leamos solamente el 25 y el 26, que dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. O sea que acá el Señor Jesucristo no está hablando de, como algunos de pronto lo malentienden, cuando hablan de puertas del infierno. Entonces algunos lo traducen de esta forma, dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Uno podría decir, sí, porque Satanás está en el infierno y todos sus demonios y sus huestes están en el infierno y van a atacar. Pero no es en realidad lo que está tratando de decir, y por supuesto que Satanás no está en el infierno, sino está acá en la tierra y sus demonios también. Entonces lo que el texto nos está tratando de decir es que todos los enemigos de la iglesia de Cristo están delante de Él, de la iglesia. Están delante de Él. ¿Quiénes? El sistema del mundo, nuestra propia carne, las maquinaciones de Satanás, todas están enfrente de la iglesia del Señor. Todas están rodeando a la iglesia, podríamos pensar eso. Pero resulta que si nosotros vamos más allá en el texto, en Mateo 18, volvamos allí, cuando dice, y las puertas del Hades no prevalecerán con ellas, no está hablando en un sentido defensivo. Está hablando en un sentido ofensivo, en el que la iglesia es la que ataca, no la que se defiende. Ahora, esto lo afirma, por ejemplo, pastores como Sam Waldron. Él piensa que la iglesia está atacando por dos razones. La primera es porque la iglesia, como les expliqué un poco del Antiguo Testamento, la palabra cajal, asamblea, se utilizaba cuando iban a ir a una guerra, cuando se reunían para una guerra. Entonces esto era una guerra física, ¿no? Era una guerra contra enemigos físicos. Y esta reunión que ellos tenían para poder luchar contra estos enemigos se conocía como asamblea, o como en el griego podríamos decirle iglesia. Aunque no solamente para eso, sino también se reunían para adorar. Miremos, por ejemplo, Jueces capítulo 20, versículo 2. Allí creo que se nos explica esto que estoy diciendo.
Dice el texto: y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Allí en el hebreo, reunión del pueblo de Dios, podríamos traducirlo así, como asamblea, como la unión, como la iglesia lista para la guerra, para la batalla. Ahora, ¿cuál es la diferencia de esa noción de iglesia antiguo testamentaria y la de nosotros? Que nuestra guerra no es material, física, no es visible, sino es espiritual. Es una guerra espiritual. Así que debemos sacar nuestras espadas, como de pronto lo diría el hermano Waldron allí, y ser una iglesia de guerra. No quedarnos esperando a que nos ataquen, porque eso nunca lo hizo Israel, ¿no? Siempre salió a atacar porque el Señor estaba con ellos. Y la segunda idea, para poder entender que en realidad la iglesia no se está defendiendo en Mateo 16, sino que está atacando, es la palabra prevalecer que se utiliza ahí en el versículo 18. Y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, esto no tiene el significado normalmente de ofensiva. En el Antiguo Testamento esta palabra prevalecer se refiere a algo fuerte, a una defensa, a una fortificación, a unas torres fuertes, a unas puertas fortificadas. Por eso el texto habla de puertas. Las puertas del Hades, mis hermanos, no serán suficientemente fuertes para la iglesia, porque Satanás está fortaleciendo sus huestes en el mundo, pero la iglesia va rompiendo puertas. La iglesia va atacando donde quiera que se encuentre. Ya la iglesia no solamente está en Israel, en Palestina. La iglesia empezó a expandirse a Samaria y a los confines del mundo. Y es lo que sigue haciendo hoy la iglesia del Señor. Por eso el Señor dice aquí: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas. Y cuando habla de las puertas, por eso habla de las puertas, porque es la entrada, es las torres fuertes, es lo que hay que ir a destruir. Como por ejemplo en el Antiguo Testamento cuando vemos el suceso de los muros de Jericó, ¿no? Torres fuertes, entradas, una puerta, una ciudad amurallada que tenía que ser destruida con una enseñanza muy particular, no con espada, no con catapultas, no con arietes, sino con la fe en el Señor, porque era el Señor el que las iba a derribar y les iba a dar esa victoria a su pueblo. De la misma manera, hoy, mis hermanos, el Señor nos dice: yo edificaré mi iglesia y yo haré que venzan delante de las puertas del Hades. Y cuando hablamos de Hades, hablamos de los enemigos. Entonces, cuando escuchen de pronto que dicen que las puertas del infierno, ya saben a qué se están haciendo referencia. No al infierno como tal, sino a todos los enemigos, a todos los que pertenecen a ese lugar, que es Satanás, sus demonios y el mundo que no quiere creer en el Señor. ¿Por qué Jesús dice todo esto a Pedro? ¿Por qué Jesús se lo dijo allí? Y Jesús le dice todo esto al apóstol Pedro porque era un hombre impetuoso, era un hombre débil, era un hombre miedoso. Un día llegó a negar al Señor Jesús. Era un hombre distraído. Era un hombre que no quería que Cristo fuera a la cruz. Era un hombre ignorante. Y yo pregunto, mis hermanos, ¿qué está queriendo decir Cristo a todos los Pedros que estamos aquí hoy? ¿Qué quiere decir Cristo a aquellos que somos impetuosos, débiles, miedosos, que negamos al Señor, que somos distraídos, que si estuviéramos allá con el Señor le hubiéramos dicho: no, compadécete de ti, no vayas allí, que somos ignorantes? ¿Qué nos está diciendo el Señor? El Señor nos está dando aliento, el Señor nos está dando esperanza, porque nuestra confianza no debe estar puesta en las habilidades que tiene el pastor o los maestros, o en la capacidad académica que tiene la iglesia local. Nuestra confianza debe estar puesta en Cristo, porque Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Pero no solamente dijo eso, sino que también dijo: nadie la podrá vencer, porque las puertas del Hades no prevalecerán. La actitud que debían tener los apóstoles en el momento en que el Señor Jesús experimentara la resurrección era de salir a batallar. ¿Y qué hicieron? Salir a batallar. Las puertas del Hades pudieron contra los apóstoles, contra 12.
contra 200, contra 3000, no pudieron. Hoy son millones de millones, mis hermanos. Y en medio de esas piedras vivas, de la cual Pedro fue la primera, nosotros también lo somos. Y las puertas del Hades no van a poder contra nosotros. Entonces, ¿qué debemos pensar de esta iglesia que es de Cristo? Que es una iglesia misionera, mis hermanos, porque sale a batallar, porque sale en contra de las puertas del Hades. Una iglesia que combate en la iglesia y por la iglesia, que se prepara para salir a una guerra espiritual. Y cuando me refiero a salir, no es a ir al África a enseñar allá, sino a salir solamente de este lugar, en sus hogares, en su trabajo, en sus estudios, en los míos también. Ahí debemos luchar y tener consuelo y esperanza de que es Cristo el que edifica su iglesia y que nadie va a poder detener la iglesia, no porque seamos sabios nosotros, sino porque Cristo es cabeza de esta iglesia. Debemos descansar en la realidad que no depende de nosotros, que nosotros no la podemos edificar, pero que Cristo sí, y lo está haciendo y lo seguirá haciendo hasta que vuelva nuevamente. Entonces, mis hermanos, hoy vimos cómo Pedro, por el Espíritu Santo, confiesa el Evangelio, cómo esa roca no es Pedro, sino es la confesión que hace Pedro, que es una confesión apostólica, aunque Pedro se considera una de las piedrecitas, pero no es la roca es Cristo Jesús. El Cristo revelado y manifiesto es quien se encargará de edificar su iglesia, no nosotros, y que nadie podrá hacer frente a la amada de Cristo. La amada de Cristo es la iglesia del Señor. Esa es la amada de Cristo. Nadie podrá hacer frente. Mis hermanos, somos piedras vivas. Vivamos para trabajar en este crecimiento, en este privilegio que nos da el Señor de seguir construyendo. Y tengamos consuelo de que nadie podrá contra ella. Aquellos que no son piedras vivas deben tener cuidado, porque si se van a interponer, si quieren ir en contra de la iglesia del Señor, no están peleando contra Jaiber, no están peleando contra alguno de ustedes, están peleando contra Cristo. Y un día el Señor dice en su palabra que toda rodilla se doblará. Y cuando habla de toda rodilla se doblará, no está hablando de los verdaderos creyentes solamente, está hablando de sus enemigos, que tendrán que postrarse delante de Él, no por arrepentimiento, sino por rendición al poder majestuoso de nuestro amado Señor y Salvador, que vendrá a juzgar a todos. Gloria a Dios que somos parte de esa amada. Gloria a Dios que somos de la iglesia de Cristo. Pero actuemos como tal, mis hermanos, no con cobardía, no con desánimo, no con desconsuelo, no con desesperación, no esperando que alguien haga algo al respecto, mis hermanos, sino que nosotros, en las fuerzas que nos fortalecen en Cristo Jesús, podamos vivir para su gloria con paz y tranquilidad. Y veremos cómo la iglesia sigue su camino y cómo el Señor perfecto, sabio y soberano sigue llevando a su amada a la santificación y a la purificación hasta que Él venga. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por lo que podemos ver allí en este Evangelio en Mateo. Ayúdanos, Señor, a consolarnos. Ayúdanos, Señor, a depender únicamente de ti, a estar siempre animados, Señor. Yo sé que es difícil por nosotros mismos porque somos cambiantes, entre esos yo el primero, Señor. Un día estamos bien, el otro día estamos mal, pero ayúdanos a que nuestra roca no sean nuestras habilidades, que nuestra roca no sea el hermano, el pastor, nuestros padres, nuestros proyectos, sino que seas tú, Cristo, nuestra roca. Que en ti estemos fundamentados y que seamos iguales que Pedro, confesando que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ayuda, Señor, a aquellos que no pueden ver lo precioso de esta verdad, a que se arrepientan y crean en Cristo, a que confiesen también que el ungido, a quien tú enviaste, a quien tú permitiste
que se planeara toda esta redención desde antes de la fundación del mundo, viniera y nos rescatara. Ayúdale a que deposites su fe en ti y ayúdanos a nosotros, Señor, en nuestra incredulidad también, en nuestra infidelidad, porque te necesitamos día a día, Señor. Ayúdanos a seguir predicando tu palabra, ayúdanos a seguir corrigiendo lo deficiente, ayúdanos, Señor, a apartar lo erróneo y a que podamos vivir solamente para tu gloria y tu honra, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Por eso rogamos a ti, Señor, para que nos sigas dando el privilegio de ser esas piedras vivas que hacen parte de esta iglesia universal y que van a traer más piedras por tu santa y preciosa voluntad, Señor, por tu divina gracia, por tu amor, por tu perdón, por tu piedad, Señor. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús y por sus méritos. Amén.